Quiero ir ya mismo con Estefanía y un invitado que nos trae para tratar de entender qué es lo que ha ocurrido en estos 5 años. Estefi, la verdad es que lo que muestran estos mapas que ustedes han compartido con nosotros y con nuestra audiencia son, bueno, realmente algo de lo que hay que hablar, de lo que hay que explicar. Digo, Defensoría del Pueblo es, por cierto, quien da esta información. ¿Qué está pasando acá, no? Sí. Así es, Darío, y si tú pones los tres mapas uno encima de otro, prácticamente queda muy poco territorio colombiano sin presencia de grupos al margen de la ley. Esta es una situación muy grave. Vimos el crecimiento, ahí tú lo estabas explicando, se lo estabas mostrando a nuestros televidentes, pero una persona que conoce la causa y conoce lo que pasa en el país es el mayor general Eliezer Camacho. Él fue exdirector de la Policía de Bogotá. Mi general, bienvenido a estos micrófonos y pantallas el día de hoy para analizar este tema. Sobre todo venimos de un miércoles muy violento, viendo estos números que está mostrando Darío desde el estudio. ¿A qué se debe la crecida de la presencia de los grupos al margen de la ley en el país? Sí, muchas gracias, primero por la entrevista y segundo por tener la oportunidad de socializar con ciudadanos, no solo colombianos, sino de diferentes lugares del mundo sobre el tema que está viviendo. Como usted lo manifiesta, un crecimiento importante principalmente de las disidencias de la FARC en temas de afectación terrorista, de lanzamiento de artefactos explosivos contra estaciones. Llevamos más de 20, 25 años que no se presentaban estos hechos terroristas tan marcados y hay unos departamentos muy marcados por parte de esta violencia como es el Valle del Cauca, el Cauca y Nariño. ¿Por qué esos departamentos? Estos departamentos es donde más está la producción de la cocaína. Hoy los grupos terroristas, tanto el Clan del Golfo como el ELN, como las disidencias de la FARC, están dedicadas exclusivamente al tráfico de estupefacientes. Prácticamente que ellos desaparecen los viejos carteles de las drogas para posesionarse en el tráfico de estupefacientes. Tienen unas actividades criminales importantes de dominio en los territorios. Allí imponen sus horarios, imponen la movilización, revisan los carnets de las juntas como si fueran la autoridad en estos territorios, se dedican al hurto, a la extorsión, al asesinato, pero principalmente su motor es el tráfico de estupefacientes en toda la cadena. Esa sería como la explicación de los sitios donde más se han fortalecido. Desafortunadamente lo que no nos explicamos como colombianos es por qué no hay una acción contundente del Estado. El Ministerio de Defensa no muestra una acción contundente, que es un sector que ustedes pudieron observar en el mapa, lo que es el norte del Cauca, lo que es el sur del valle, como Jamundí, como Santander de Quilichao, Villarrica, que es donde están cometiendo estos hechos criminales y terroristas. No son sectores tan grandes que podría fácilmente el Ejército, Investigación Criminal y la Fiscalía hacer una persecución contundente contra estos grupos delincuenciales. Desafortunadamente también allí los niños, niñas y adolescentes están sufriendo el reclutamiento. Estos grupos criminales están reclutando cerca del 71% de los niños que reclutan son indígenas y otros niños. ¿Cómo los convencen? En redes sociales van a los barrios a manifestarles el poder que tienen con un fusil y otras actividades criminales, y si no amedrantan las familias también con, según ellos, asesinarlos, si no les facilitan sus hijos para esta guerra que no tiene ningún sentido. Mi general, hay algo que es, a ver, históricamente, y aquí se lo estamos compartiendo a América Latina a través de estos mapas y a través de la entrevista con usted, históricamente este conflicto lleva más de 50 años establecido en todo el territorio colombiano. Hay otra de las aristas que es el negocio ilícito. Sin duda es un negocio que está presente en nuestro país, que además le da riqueza a muchos en Colombia. El Estado colombiano se ha hecho el ciego durante 50 años, y digámoslo así, se ha hecho el ciego durante 50 años. En este momento en el que el presidente Petro prometía un cambio, en este momento está viajando a Suiza a hablar de paz. ¿Qué tiene que pasar en el país para que por fin podamos controlar esto y la población civil, por demás extranjeros, como pudimos verlo en el caso de don Rafael esta mañana, sigan siendo los más afectados de este conflicto tan absurdo? Mire, precisamente alcancé a durar 35 años en la Policía Nacional y tengo parte de esa historia que hoy usted está mencionando.
Si bien es cierto, los años 80, 90 fueron muy fuertes, a principios de la década de los 2000, 2005, 2010, ya se había logrado contener un poco el crecimiento de estos grupos terroristas del crimen organizado. Contábamos con cerca de 50.000 hectáreas, que pues es un número relativamente razonable para poder combatir, para poder controlar, pero con ese mismo proceso del año 2016, desafortunadamente, no se restringe el tema del tráfico de estupefacientes de la siembra, y ahí pues pudimos observar que el crecimiento de la FARC fue por ese lado. Nunca se logró que sacaran del conflicto o de la negociación el tema de estupefacientes, y ahí aprovechó el grupo terrorista para crecer en eso. Hoy calculo que aproximadamente hay más de 300.000 hectáreas en Colombia, y necesariamente ese es el combustible que ellos tienen para económicamente abastecerse y luchar contra el Estado, luchar contra el ejército, contra la policía. Y no veo, pues con la experiencia no veo claro una estrategia del gobierno nacional para combatir a estos grupos delincuenciales y terroristas. No se observa persecución judicial, no se observa en territorio. Repito nuevamente, un sector, una región que no está tan grande para controlar. No veo por qué la tropa no hace presencia, y todos los días están atacando y asesinando policías y ciudadanos, siendo que el Estado tiene toda la capacidad para contener estos grupos criminales en esa región del país. Darío, mi general, ya te escuchas si tienes preguntas desde el estudio. Gracias, Steffi, gracias, general, un gusto saludarlo y bueno, un placer poder escuchar su voz para toda América Latina. Usted plantea casi como un punto de inflexión el acuerdo de paz realizado durante el gobierno de Santos. ¿Usted cree que en este avance territorial de los distintos grupos criminales hay una causa o fue una de las causantes ese acuerdo de paz? ¿Cree que fue un problema el acuerdo en sí o fue un problema de cómo se implementó ese acuerdo? Sí, precisamente el acuerdo, Colombia necesita esa clase de acuerdos, pero no dándole toda la ventaja a los delincuentes. Para mí, haber tenido en cuenta o no haber tenido precisamente en cuenta los cultivos y todo el tráfico de estupefacientes, sí es el punto de inflexión. Ellos crecieron de manera desmesurada en el solo norte de Santander, sector de Catatumbo, frontera con Venezuela. En su momento estábamos entre 4.000 y 5.000 hectáreas de hoja de coca. Hoy se encuentran más de 30.000 hectáreas sembradas en el solo Catatumbo, favoreciéndose de la frontera, favoreciéndose del tráfico de insumos por esa región del país, y necesariamente ese crecimiento sí para mí es el punto de inflexión que se presentó para que los grupos terroristas crecieran más y hoy se nos esté presentando estos hechos. Eso tiene una proporcionalidad y una relación directa de esa negociación con el tema de las drogas y con los grupos terroristas y lo que hoy se está viviendo en diferentes regiones del país. Claro, porque la sensación que termina habiendo es que, la paz es algo extraordinario, todos queremos la paz, nadie quiere el conflicto, salvo una persona que pueda beneficiarse, pero si no, nadie quiere el conflicto, todos quieren la paz. Fue hermoso que le dieran el premio Nobel a uno, a otro. Ahora, ¿de qué sirvió ese acuerdo de paz si lo que estamos viendo hoy es que hay más grupos criminales que vuelven a cometer actos de violencia que no se estaban cometiendo, incluso cuando se firmó este acuerdo? Sí, precisamente, posiblemente tienen hoy unas curulas en el Congreso que en realidad las personas que ahí no tienen ningún dominio ni ningún mando sobre las personas que han regresado de manera disidentes nuevamente a sus actividades criminales. Algunas personas hoy se encuentran en los espacios territoriales, pero son mínimas para las otras que están haciendo ese gran daño. Yo creo que el país no está sintiendo que ese proceso hubiera funcionado. Antes hubo un crecimiento, un apoderamiento. En esas zonas ellos tienen un poder de autoridad, no digamos una autoridad legal, pero el mismo miedo a las comunidades les hace cumplir lo que ellos están obedeciendo, y ellos tienen el control sobre esas regiones, y más ahora que no se ve una contundente actividad. Lo que conozco como colombiano, toda la vida han existido grupos terroristas, pero desafortunadamente hoy no se están combatiendo como debe ser, porque durante toda nuestra historia se combatieron, se lograron erradicar en unas partes del país, pero también controlar donde
donde estaban de pronto muy asentados, pero no se está viendo esa actividad hoy para contrarrestar este crecimiento tan desmesurado, como usted lo mencionó en los mapas y lo estamos observando, que sí es preocupante inclusive para la región. Si Colombia se sigue complicando, la región puede tener una afectación importante en su seguridad. Usted hablaba del periodo 2005-2015, vamos a decir las cosas por su nombre. Álvaro Uribe Vélez es un personaje muy controvertido en la historia reciente de Colombia. Mucha gente lo quiere, mucha gente lo odia. Ahora es indiscutible que durante su gobierno hubo un retroceso muy importante de los grupos criminales y hubo golpes muy fuertes que le dieron las fuerzas militares, las fuerzas policiales de estos grupos. Usted hablaba un poco de eso. ¿Cómo se logró aquello? Porque es verdad que también hubo denuncias en todo caso de violaciones a los derechos humanos, todo lo que fue el escándalo de los falsos positivos, hubo un montón de cosas muy cuestionables de eso, pero que efectivamente el proceso en sí no se puede negar que fue de retroceso. Digo, ¿cómo se logró eso y en qué medida es posible que hoy Colombia emprenda el mismo camino? Sí, precisamente los gobiernos, desde que los dos gobiernos del doctor Álvaro Uribe Vélez fortalecieron todo lo que era la fuerza militar, la fuerza policial, en temas de investigación, en temas de mejores aeronaves, mejor armamento, mejor tecnología, y eso se evidenció precisamente reduciendo y arrinconando en unos sitios especiales del país a estos grupos terroristas. Igualmente, aquellos temas denunciados han sido investigados por diferentes cortes, inclusive internacionales, la Fiscalía, hoy está la JEP también en algunos temas de investigación, y yo creo que siempre el país ha tenido en derecho una respuesta ante los abusos que haya cometido la fuerza pública, pero eso no puede ser la excusa para que se haya dejado en los últimos años crecer a estos grupos terroristas sin haber una contención. Necesariamente sí tiene que haber unas medidas fuertes, una legislación fuerte, acompañar mucho al cuerpo militar y al cuerpo policial para que sigan combatiendo, pero sí hay un descuido y un deterioro real de la seguridad de nuestro país que se ve reflejado, incluso está viendo ya reflejado en algunas ciudades que ya en ese progreso que se ha tenido de la seguridad se había logrado contener un poco la afectación en las capitales de los departamentos y eso nuevamente se deterioró de manera importante en nuestro país. Darío, yo aquí sí, quiero meter un segundito la cucharada claro. que va muy ligada a tu pregunta y es, bueno, tú hablabas de la presidencia de Álvaro Uribe, ahora yo lo quiero contrastar con la presidencia de Gustavo Petro. No se puede negar que el pasado del presidente Gustavo Petro es insurgente. Gustavo Petro formó parte de un grupo guerrillero al margen de la ley que llegó a un acuerdo, es decir, ahora que es mandatario tendría que tener otra directriz, digamos, para manejar el país, pero es innegable que el presidente tiene un pasado. ¿Usted cree que el presidente ha sido bastante blando con los grupos insurgentes por ese pasado? Sí, yo creo que sí ha sido flexible durante el gobierno. Creo que él debería tener y asumir su posición como primer mandatario, no permitir que estos grupos terroristas, porque siempre ellos hablaron de oportunidades, hoy les están ofreciendo oportunidades, les están ofreciendo igualdad según dice el gobierno nacional y tampoco quieren entregar las armas, tampoco quieren someterse a lo que normalmente nos sometemos en un país democrático. Entonces yo creo que sí está influenciando un poco las relaciones que él puede tener o que puede de pronto haber prometido o en realidad tocaría revisar muy bien cuáles serán las causales para no atacar fuertemente a estos grupos criminales. Les ha ofrecido de todas las maneras las mesas de negociación, el diálogo, las garantías, las gabelas, pero no se ve en realidad una acción contundente o por lo menos que el gobierno asuma su papel protagónico porque somos todos los colombianos los que esperamos que el Estado proteja nuestros derechos. Yo tengo una última pregunta general en este sentido, y es, usted hablaba del respaldo que tienen que sentir los policías para poder actuar, exponiendo su vida y con los riesgos que esto supone. ¿Tienen hoy el respaldo suficiente que necesitan de la autoridad política para llevar adelante acciones? No, la verdad es que no se observa ese apoyo. Tampoco podemos decir que el gobierno haya determinado no apoyar o antes afectar directamente al ejército o a la policía. Porque no es así, pero tampoco se observa
ese apoyo en temas de armamento, en los mismos temas de mantenimiento. Hoy en los mismos vuelos, como ha salido la luz pública, han sido diezmados por la falta de presupuesto en diferentes temas y las mismas incorporaciones, los mismos retiros que se están presentando, pues tuvimos la oportunidad de ser afectados varios de los generales o de la Policía Nacional. Casi a la fecha van más de 70 generales, que éramos prácticamente los que manejamos toda la estrategia militar y policial para contener estos grupos terroristas. Entonces no se observa por esa parte un apoyo importante, no se ve que en realidad los militares o los policías tengan ese apoyo gubernamental para poder contrarrestar a estos grupos delincuenciales. Si bien es cierto, no se pronuncian de manera restrictiva, pero en sus hechos no se ve que haya un apoyo necesario para combatirlos. Mayor General Eliezer Camacho, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews, dando esta valiosa información, realizando este importante análisis. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, Darío, continúo contigo con estos datos. Valiosa entrevista, valioso testimonio de quien fuera en su momento director de la Policía de Bogotá, un cargo súper importante, conoce perfectamente el país, aparte es mayor general en retiro, forma parte de la reserva, también de personal del ejército y de la policía en nuestro país. Y bueno, la radiografía de lo que pasa en Colombia, Darío. Clarísimo, clarísimo y contundente el análisis. Gracias, Estefi. Volvemos en un rato.